Julio Ramón Ribeiro Zúñiga fue un escritor peruano, figura destacada de la llamada Generación del 50 y uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX, considerado el iniciador del realismo urbano, época contemporánea, y su calificativo La voz del mudo. Nació en Lima el 31 de agosto de 1929. Fue el primero de 4 hermanos. En su niñez vivió en Santa Beatriz, un barrio de clase media limeña, y luego se mudó a Miraflores. Estudió en el Colegio Champagnat, inició los estudios de Derecho, que posteriormente lo abandonó para estudiar Letras en la Universidad Católica del Perú. Recibe una beca para estudiar periodismo en Madrid, lo cual viajó posteriormente a París para preparar una tesis sobre literatura francesa en la Universidad La Sorbona. Se casó con Alida Cordero y tuvieron un hijo. Se operó de un cáncer pulmonar debido a su adicción al cigarrillo, amigo inseparable en largas jornadas de creatividad e ingenio que concluyen en cuentos y relatos como Solo para fumadores. En 1960 obtiene el Premio Nacional de Literatura Ricardo Palma. En 1965 obtiene el Premio Nacional de Teatro y en 1986 recibe la condecoración Orden del Sol. Julio Ramón Ribeiro fallece el 4 de diciembre de 1994. Muere de la enfermedad neoplasia días después de obtener el premio Juan Rulfo. A continuación les nombraré algunas de sus obras de Julio Ramón Ribeiro, como por ejemplo Los gallinazos sin plumas, Crónicas de San Gabriel, Las botellas y los hombres, 3 historias sobrevivantes, Santiago el pajarero, El próximo mes me nivelo, La palabra del mudo, Silvio en el Rosedal, entre otros. En los años 50, el Perú está sufriendo las más grandes migraciones de parte de la sierra y de los Andes hacia la capital del Perú, donde los limeños de una u otra forma discriminaban a los serranos por ser pobres y diferentes a ellos, en el cual Julio Ramón Ribeiro escribe su obra La palabra del mudo y lo divide en 2 tomos, donde refleja claramente la marginación y la discriminación hacia los serranos. Debido a esto, el libro lleva el nombre La palabra del mudo, pues en la mayoría de sus cuentos expresaba a aquellas personas que en la vida estaban privadas de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin voz, por lo que Julio Ramón Ribeiro les ha restituido este hábito negado y les ha permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias a través de su obra. Dentro de su libro La palabra del mudo se encuentra uno de sus extraordinarios cuentos titulado Las botellas y los hombres. Las botellas y los hombres, Julio Ramón Ribeiro. Luciano se encontraba jugando tenis con su amigo en un club, cuando de pronto le anunciaron que lo buscaban. De inmediato fue a la puerta y para su sorpresa se encontró con su padre, quien lo había abandonado hace mucho tiempo. El hombre al verlo aparecer quedó rígido con la mirada atónita, pero pronto se repuso y le pidió dinero. Luciano se negó. Sin embargo, le invitó a la cantina del club. En el camino le hizo preguntas, y en la cantina se pusieron a conversar mientras bebían. Acordaron verse en otro sitio, ese mismo día, y finalmente Luciano se despidió dándole todo el dinero que tenía en su bolsillo. Luciano fue al lugar acordado. Se había puesto su mejor vestimenta para impresionar a su padre y demostrarle con esos detalles que su ausencia del hogar no había tenido ninguna importancia, aunque nadie mejor que Luciano sabía que esto no era verdad. Luciano había ido con la idea de encararlo por abandonarlo. Sin embargo, cuando llegó al lugar, encontró a su padre bebiendo con unos hombres que acababa de conocer. De inmediato su padre, al verlo, lo presentó y le invitó a unos tragos. La presencia de estos hombres y la bebida habían desmotivado a Luciano de su propósito. Comenzó a olvidarse de su ropa, de sus rencores y a penetrar en ese mundo ficticio que crean los hombres cuando se sientan alrededor de una botella abierta. Conforme pasaba el tiempo y los tragos aumentaban, Luciano incluso empezaba a sentir admiración por su padre al ver la forma en que interactuaba en aquel lugar, pues presentaba una desbordante euforia que terminó por contagiar a Luciano, quien le ofreció ir a otro lugar a seguir bebiendo. Ambos abandonaron el lugar en dirección a un club donde estaban los amigos de Luciano.
Al llegar, Luciano orgullosamente presentó a su padre. Entonces todos dejaron de hacer lo que hacían y se pusieron a brindar con ellos. Rápidamente el padre de Luciano se hizo de amigos con las historias y anécdotas que contaba. Todos le prestaban atención. Luciano sentía cada vez más admiración por su padre. Todo parecía marchar bien, hasta que se empezó a hablar de mujeres, pues el padre de Luciano se puso a hablar infamias de la madre de Luciano, a lo que éste respondió golpeándolo. Luego de un forcejeo, en el cual intervinieron todos los amigos para separarlos, los botaron a la calle. Entonces, ambos se pusieron a buscar un lugar para poder pelear. Al encontrarlo, tomaron la distancia para dar inicio a la pelea. Luciano comenzó intentando darle un puñetazo, sin embargo, cuando vio el rostro asustado de su padre, se quedó inmóvil y ambos quedaron mirándose. Pero su padre rápidamente reaccionó y le propinó un golpe, a lo que Luciano respondió con igual o mayor intensidad, causando que su padre caiga de espaldas en la carretera. Luciano cruzó velozmente por encima de él y se alejó. Luego de un momento, se detuvo y vio que el cuerpo de su padre continuaba tendido. Luciano regresó y cuando estuvo cerca del cuerpo de su padre, se fue acercando con prudencia. Al inclinarse, vio que dormía. Así que tirándolo de las piernas, lo arrastró hasta una vereda. Luego lo vio inclinarse para mirar por última vez esa ilusión de padre que jamás volvería a repetirse. Por último, lo compadeció y le puso en un dedo un anillo con rubí que llevaba regalándoselo y se fue. Los vicios conllevan a nefastos resultados en el núcleo familiar. Es por eso que, pase lo que pase, el perdón entre padres e hijos es la base para construir un mundo mejor.